Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá con todos ustedes hablando de un tema que es interesante, que es sexualidad. La idea es que yo dicto la teoría ahorita y ustedes practican por la noche. Los que puedan, ¿ok? Venga, Carlita, yo me conecto acá. Ok, en aras del tiempo, el tiempo es muy relativo, entonces voy a intentar cumplir los 20 minutos que me dieron para esta charla. La idea es que hablemos del rol de los andrógenos y en la sexualidad, tratar de hacer un abordaje. Ya ha habido muchas charlas que mencionaron muchas de las cosas que les voy a mencionar, entonces facilita que yo les hable puntualmente de los estudios y de la evidencia que tenemos, y después el doctor Rueda va a hablar del consenso que hay actualmente el manejo sobre los andrógenos y la testosterona. ¿Qué es importante saber? Que definitivamente la testosterona es una hormona muy importante, enigmática, y hablamos de enigmática porque definitivamente hay cosas que no terminamos de saber, hay cosas que no tenemos claras y hay cosas que no preguntamos, pero lo que no se nos puede salir de la cabeza es que definitivamente es una hormona femenina. Siempre que hablamos de andrógenos generalmente asociamos o pensamos en el varón, pero definitivamente y para sexualidad los andrógenos juegan un papel fundamental. Es tan enigmática que seguimos teniendo frases como estas de atribuirle a la locura o a algunas situaciones, condiciones que son fisiológicamente claras y que si nosotros investigamos a profundidad, pues vamos a poder descubrir en beneficio de nuestros pacientes. Es enigmática también porque la realidad es que muchos de nosotros no hablamos de sexualidad con nuestros pacientes. Y si yo les preguntara a ustedes de la consulta diaria, en donde muchos de ustedes son ginecólogos, ¿cuántos hablan de sexualidad con sus pacientes? La realidad sería triste. Muy seguramente muy pocos de nosotros hablamos de sexualidad. Los diferentes estudios que nos muestran que solamente el 4% de nosotros en nuestra práctica médica diaria hablamos de sexualidad con nuestros pacientes, y el 72% de nosotros dejamos de lado el tema de sexualidad. Siempre hemos escuchado que el tema de sexualidad es importante, ¿o me equivoco? ¿Podemos compararlo con algo? Sí, ya tenemos estudios en los que lo hemos comparado con diferentes enfermedades para mirar qué tanto impacto tiene la salud sexual de nuestras pacientes. Y lo compararon con enfermedades con dolor lumbar y con diabetes. Son las enfermedades más frecuentes en las escalas de calidad de vida en las que los pacientes comparan las disfunciones sexuales. El tiempo promedio para que una paciente se decida consultar son 60 meses, 5 años. Yo les voy a hacer la pregunta en función del dolor lumbar. ¿Será que nosotros podemos esperar 5 años con un dolor de espalda para consultar? ¿A los cuántos segundos estamos llamando a la ambulancia? Ok, si hablamos de calidad de vida y estamos hablando de que el dolor lumbar es igual a sexualidad, ese es el tiempo que estamos haciendo esperar a nuestros pacientes. 5 años con un problema sexual en un impacto en la calidad de vida similar al del dolor de espalda. Es enigmático porque seguimos pensando que los problemas sexuales son de causa psicológica. Ojo, yo no estoy diciendo que haya que quitar a los psicólogos, estoy diciendo que tenemos que mirar e ir al fondo, porque el 80% de los problemas son de causa médica, en donde el factor hormonal definitivamente empieza a jugar cada vez un papel más claro. Y no es porque este valor es tan pequeñito, porque creo que nos falta investigar mucho más respecto a los andrógenos, nos falta mirar un poco más el papel directamente de los estrógenos, pero lo que sí tenemos claro es que este 80% es una competencia de nosotros, y con nosotros, por lo tanto, la sexualidad tiene que dejar de ser un lujo en la consulta para volverse una necesidad mandatoria en la atención de las mujeres en edad menopáusica. Cada vez tenemos más claros los criterios para poder clasificar esas disfunciones, independiente de la causa, por una causa androgénica o por una causa estrogénica. Hoy en día uno de los consensos que más utilizamos es el DSM-5. En este momento están aisladas o bajo el mismo diagnóstico, trastorno de la excitación y trastorno del deseo. Es un tema que estamos tratando de revertir y de manejar, porque para los médicos es absolutamente claro que deseo es una cosa y excitación es otra diferente. El cuarto consenso nos dejó muchas pautas, muchas guías de manejo de cómo empezar a manejar esa disfunción de los pacientes, y en ese orden de ideas, digamos que son las dos que más frecuente miramos. Es enigmático también el manejo de las disfunciones sexuales, porque siempre habíamos pensado que la intimidad era un tema que a la mujer no le importaba. Corríganme, señoras y señoritas, si realmente el tema de la sexualidad no les interesa o no les importa. Ok, entonces eso es otra cosa que desde nuestras consultas tenemos que empezar a reevaluar y a dejar de lado.
Sabemos de los andrógenos muchas cosas, sabemos que están constituidos o que se forman a partir del ovario y de las glándulas suprarrenales, ya hemos hablado mucho de esto, sabemos que existen unos precursores, que esos precursores equivalen al 50% de la cantidad de testosterona que tenemos libre, sabemos que esos son datos importantes para poder establecer un nivel de tratamiento con nuestras pacientes, y ahora vamos a hablar un poco en profundidad de esto. Sabemos que realmente la testosterona libre solamente es el 1% de la testosterona que tenemos, el 66% está unido a globulina ligadora de hormonas sexuales y el 33% a la albúmina. También sabemos que hay mayor cantidad de testosterona en la mañana, y por eso lo del famosísimo cuento del ¿qué? Del mañanero, exacto, porque la testosterona en la mañana se presenta en mayor cantidad, sabemos que a lo largo del día va disminuyendo. Sabemos que a la cerca de la tercera o la cuarta década de la vida tenemos mayor cantidad de testosterona, y a partir de ahí empieza a decrecer o a disminuir. Sabemos que hay sustancias como la 5-alfa-reductasa que metabolizan los tejidos periféricos la testosterona para convertirlo en DHE. Sabemos que la disminución fisiológica de la testosterona no está asociada a la menopausia, y más adelante voy a mostrarles por qué. Y sabemos que está mucho más asociado a una hipofunción definitivamente de los ovarios y de las glándulas suprarrenales. Un pequeño resumen, y creo que esto con la charla anterior queda absolutamente claro para qué nos sirve y cómo funcionan los andrógenos. ¿Qué sabemos con esa información hasta la fecha? Que a pesar de que tenemos claro todos estos mecanismos, todas estas vías, esas concentraciones que logramos tener, realmente no se correlacionan con la evidencia clínica que encontramos. Es decir, yo puedo encontrar pacientes con niveles androgénicos altos que me consultan por disminución del deseo y queda uno absolutamente perdido. ¿Será que le doy más testosterona a pesar de que tiene unos niveles correctos? O podemos encontrar muchas mujeres que hacemos exámenes, estamos haciendo una batería de exámenes, su motivo de consulta no es disminución del deseo y encontramos que la tiene disminuido. ¿Será que le empezamos tratamiento a pesar de que ese no es su motivo de consulta? Eso hace que sea una de las principales dificultades que tenemos en sexualidad, que no se correlacionan los niveles androgénicos con la clínica del paciente. Entonces, ¿cuál es la indicación? A que definitivamente en sexualidad, como en la mayoría de patologías, lo que tiene que primar es la clínica, la historia clínica que le hacemos a nuestros pacientes. Yo creo que ese es el diagnóstico real. Los paraclínicos son un complemento adicional versus la sintomatología o el sentimiento de malestar por el cual está consultando nuestra paciente. Y aquí empezamos a hablar de muchas cosas que uno decía antes. Oígame, ¿qué tengo que preguntarle a esa paciente que me está consultando, que tengo una duda sobre si sus andrógenos están o no están disminuidos, hablando de sexualidad? Y apareció este metaanálisis con 4.337 estudios que básicamente dice que las 5 preguntas que uno debería hacer en sexualidad a nuestras pacientes deberían ser estas 5 cosas. Si tiene o no tiene satisfacción con sus relaciones sexuales, que si ha tenido algún cambio desde cuándo lo tiene, que si tiene problemas para tener esas relaciones sexuales, que nos explique un poco el contexto y no en detalle cómo, por dónde y cómo no, que nos explique en qué horario, bajo qué situaciones o qué contextos puntuales. Y el tema de la autoestimulación, que tal vez es uno de los temas que más polémica o más debate genera en nuestros pacientes. Mi recomendación es que hablemos de la palabra autoestimulación, no de masturbación. Señora Rosa, ¿usted se masturba? Doctor, no. ¿Usted se autoestimula, doctor? Sí, 4 o 5 veces al día. ¿Ok? Existe un concepto todavía muy marcado, muy fuerte frente al tema. Entonces, desde la medicina uno tiene que hablar de autoestimulación. Si uno a pesar de eso tiene dudas, también tenemos algunos cuestionarios como el índice de función sexual femenino, que ya están validados para el castellano, inclusive están validados para Colombia. El doctor Pablo Vallejo, que es el director del CETLAB, lo tiene validado y tal vez es lo que estamos tratando de validar. Y es una invitación para las que no han hecho el cuestionario, una encuesta que les pasamos, por favor nos ayuden a contestar. Sabemos que la deficiencia de testosterona en los diferentes artículos y de manera general están asociados a disminución del deseo, a disminución de la actividad sexual, a disminución de la lubricación y a disminución del orgasmo, pero eso es muy general. Entonces quiero mostrarles algunos artículos que nos hablan puntualmente de cada una de estas cosas. Que sí es cierto que la disminución androgénica tiene un impacto muy grande en la salud psicológica de nuestras pacientes, y existen unos sentimientos que están absolutamente claros y demostrados que se presentan ante la deprivación androgénica.
vergüenza, culpa, ira y ansiedad frente al tener una dificultad en sexualidad producto de esa deprivación androgénica, que si se mantiene en el tiempo, pues muy seguramente vaya a llevar a sentimientos más profundos como frustración, impotencia, decepción, y aquí faltaba la palabra depresión. Las pacientes que tienen depresión en el 70% de los casos llegan a tener una disfunción sexual, y si tienen una disfunción sexual, la posibilidad de que tengan depresión se aumenta al 120%, estoy diciéndolo bien, 120%. Por lo tanto, esa afectación que tienen los andrógenos sobre el sistema nervioso central termina afectando por 2 vías a nuestras pacientes, una vía directa por depresión o llevándolo a disfunción, que termina también llevándolos a depresión. Pareciera que tenemos claros estos dos conceptos entonces: disminución de la testosterona como causa de la disminución del deseo, disfunción sexual, y de los cambios neuroquímicos que tienen que nos llevan a disfunción sexual. Pero aquí hay que hacer un alto en el camino. No siempre cuando hablamos de disminución del deseo podemos echarle la culpa a los andrógenos. Y yo voy a poner la palabra acá, estrógenos. Es muy frecuente que nuestras pacientes realmente tengan disminución del deseo sexual por una alteración estrogénica. Y lo voy a resumir de la siguiente manera. Ya sabemos que genera el síndrome geniturinario, entre los cuales termina produciendo dolor. Si yo tengo dolor una vez, ¿será que yo quiero repetir la relación sexual? Muy seguramente no. Y si eso se mantiene en el tiempo, ¿a qué me lleva? A que tenga disminución del deseo sexual. Motivo de consulta: disminución del deseo sexual. Causa: andrógenos o estrógenos. Estrógenos. Entonces estamos hablando de andrógenos, pero no puedo pasar por alto que hay que tener en cuenta definitivamente el manejo estrogénico de nuestros pacientes como causa de disminución del deseo sexual. Las causas las tenemos absolutamente claras, que son estos mecanismos por los cuales el estrógeno termina llevándonos al síndrome geniturinario, a la disfunción sexual y la deprivación estrogénica. De eso no vamos a hablar el día de hoy. Y quiero volver a retomar entonces el tema de por qué la testosterona es tan importante para la relación sexual a nivel cerebral. Porque definitivamente, si no hay testosterona, no estoy estimulando de manera satisfactoria los puntos o los vínculos que tengo que generar a nivel cerebral para percibir esos estímulos que tienen que ser absolutamente positivos. La testosterona definitivamente es un factor desencadenante de la respuesta sexual que alcanza su pico máximo en la adolescencia y en la edad adulta. Es la gasolina. Sin gasolina yo no puedo prender el carro. Por lo tanto, los andrógenos definitivamente los necesito, y los necesito en unas concentraciones adecuadas y óptimas para poder responder. En resumen, ¿qué podríamos decir entonces? Que a nivel cerebral necesito la testosterona para estimular y dar respuesta a los inductores sexuales. Necesito tener testosterona porque está absolutamente demostrado que esos niveles androgénicos a nivel vascular favorecen la liberación del óxido nítrico, y sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador que me va a permitir mejorar la lubricación. Es decir, los andrógenos, al igual que los estrógenos, tienen un papel importante a nivel vascular para favorecer a través de la vía del óxido nítrico la vasodilatación y la lubricación en la mujer. Sabemos que son importantes para la motivación y el rendimiento sexual, y sabemos que definitivamente pueden estar afectados, o esos andrógenos pueden llegar a modificar factores genéticos o epigenéticos. ¿Qué desconocemos y qué conocemos hasta ahora? Porque es importante, si vamos a hablar de sexualidad, tratar de aclarar un poco las cosas. Sabemos que tenemos limitaciones muy grandes para poder realmente medir los andrógenos, y tenemos limitaciones para saber cuál es ese nivel mínimo en el cual una paciente va a empezar a tener los síntomas, y esto básicamente porque mucha de la función activa de los andrógenos se dan intracelulares, y intracelularmente yo no puedo medir la cantidad de andrógenos que tengo. Y lo segundo, la respuesta también depende de la afinidad o la respuesta que tenga el receptor androgénico, que son cosas que no se pueden conocer. Entonces eso realmente me dificulta, como lo decía anteriormente, el que podamos tener una evidencia clara y contundente de un nivel sobre el cual yo pueda empezar. Tenemos claro, definitivamente, que existe una preocupación por el aumento del estradiol por la aromatización. Hay que tener cuidado cuando hablamos entonces de tratamientos con testosterona. Tenemos clara la relación en los niveles elevados de testosterona endógena y exógena con el riesgo de cáncer de endometrio y mama. Eso está absolutamente claro para todos nosotros. En algunos pacientes, cuando doy en exceso el medicamento, cuando la paciente no es pertinente para recibir tratamiento, tengo que hablar definitivamente de atrofia, proliferación endometrial y hiperplasia quística. Tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios. Si bien es cierto son pocos frecuentes, el más frecuente es el hirsutismo.
Los otros tres que las pacientes siempre mencionan, olvido, menos frecuentemente: hipertrofia del clítoris, aumento de la masa muscular e irritación con la utilización del producto. Quiero ir un poco más rápido para tratar de mostrarles los estudios que hay respecto al tema. Este estudio básicamente, que reunió 36 ensayos, 8.480 pacientes en un estudio de 12 a 24 meses, logró demostrar que definitivamente había un cambio significativo en la deprivación estrogénica en estas 5 cosas: en el deseo, en el placer, en la excitación, orgasmo y en la autoimagen. Hasta ahí lo tenemos absolutamente claro, no nos está diciendo nada diferente, sino que hay una correlación directa. Sabemos dos cosas: la diferencia que existe entre recibir testosterona oral en la sexualidad, pensando en sexualidad, versus la oral. No hay los cambios son a nivel de, obviamente, el colesterol, triglicéridos y colesterol total. No tenemos efectos grandes. La testosterona no afecta negativamente los resultados cardiovasculares, ya hablamos de eso, no me voy a detener ahí. Otro estudio que básicamente dice que la testosterona transdérmica es un tratamiento efectivo para la disminución del deseo sexual, pero a la fecha carecemos de evidencia que nos muestre qué tan seguros son mantenidos en el tiempo. Los estudios más grandes hasta ahora, de los que yo conozco, van en 4 años y más allá de eso no ha habido ningún estudio, por lo tanto no tenemos reporte a largo plazo. Este otro estudio con 1.021 mujeres, básicamente en mujeres sanas, trató de establecer a qué percentiles las pacientes empezaban a tener alguna sintomatología, y decía que en mujeres con un nivel androgénico de DHE por debajo del percentil 10 había alteración del deseo sexual, pero que si esa mujer tenía menos de 45 años habían alteraciones en el deseo sexual, en la excitación, en la sensibilidad, que no eran evidenciables por encima de los 45 años. Este otro estudio trataba de correlacionar qué tanto impulso sexual había medido por la masturbación cuando los niveles de andrógenos estaban disminuidos, y fue significativamente evidente. 3.269 mujeres lograron evidenciar que cuando había una disminución de la DHE, de la testosterona endógena, se asoció con una menor frecuencia a la hora de tener autoestimulación y menor deseo sexual y excitación. Quiere decir que hay una correlación entre esos niveles de andrógenos y la respuesta sexual, inclusive de manera individual. Más adelante el doctor Rueda va a hablar del consenso, aquí no me voy a detener, y quiero dedicarles los últimos 2 minutos a esto. Creo, y siempre hemos hablado, de que la respuesta sexual femenina es mucho más compleja de los hombres. Yo tengo que decirles que es mucho más compleja porque no terminamos de conocerla, porque no le hemos dedicado el suficiente tiempo. Pero los diferentes estudios están apostando a la utilización dual de medicamentos, porque hemos encontrado que muchas de las patologías tienen dobles vías. Este estudio, que se desarrolló en 3 fases, inicialmente decía que si combinábamos 2 medicamentos, uno que era la testosterona y los inhibidores de la 5-fosfatidilestierasa, íbamos a mejorar la respuesta sexual de nuestros pacientes por el siguiente mecanismo: si yo le doy un inhibidor de la 5-fosfatidilestierasa, voy a mejorar la vasodilatación, pero para que eso se dé yo tengo que tener una respuesta a nivel central que me la da la testosterona. Entonces, si doy testosterona y el inhibidor, estoy facilitando tener respuesta sexual satisfactoria, más lubricación, una respuesta positiva de retroalimentación para la respuesta sexual. La segunda fase trató de combinar también entonces terapia y inhibidores de la 5-fosfatidilestierasa, no solo para las pacientes que tenían disminución del deseo, sino que también tenían trastorno de la excitación, y el resultado fue mucho más evidente y mucho más convincente en favor de utilizar los 2 medicamentos. ¿Qué tiene de bueno el estudio? Que las 2 moléculas ya están en el mercado, con indicaciones off-label, sí, porque no están indicadas para eso, pero digamos que eso facilita el que podamos tener un medicamento dual de manera pronta. También combinó los medicamentos inhibidores de la 5-fosfatidilestierasa con inhibidores de la recaptación de serotonina para disminuir el impacto negativo y la ansiedad que genera el no poder funcionar. Si yo le doy un medicamento que me inhibe eso, por lo tanto mi respuesta sexual puede mejorar, y si yo le mejoro el deseo, pues muy seguramente el resultado va a ser positivo. Esta es la tercera fase, viene una cuarta parte en la que muy seguramente van a combinar otros medicamentos adicionales. 30 segundos. Las recomendaciones son básicamente las siguientes: los andrógenos son definitivamente importantes, está demostrado que pueden llegar a funcionar, no tenemos claro cuál es el nivel ideal de tratamiento, estamos trabajando en ello. Tenemos que utilizar definitivamente, preferiblemente, la testosterona transdérmica.
Y esta es la imagen con la que quiero que se queden. Yo creo que la sexualidad y la menopausia sí pueden ser compatibles, creo, y la entiendo como una etapa de oro para la mujer, no como una etapa negativa. Y la invitación es a ustedes y a nosotros que estamos tratando mujeres adultos. Hay que invitarlos a que sigan viviendo activa la sexualidad, porque sexualidad tenemos hasta el último día y ojalá sea con el último respiro. Muchas gracias.